rondando las 30 personas. Así 30 que, tenemos, 29 tenemos. muy bien, muy bien. Bueno, darles la bienvenida en esta tarde, por lo menos aquí en Buenos Aires, con mucho viento, en el resto de los lugares no lo sabemos, ya nos vamos a enterar. Y contarles bueno, que este es el último seminario de los 4 seminarios abiertos que habíamos planeado ya hace unos cuantos meses y dentro del programa ejecutivo de desarrollo de fondos, ¿no? El Proedefo, que inició ya hace 5 meses, de hecho, tiene la semana próxima el último seminario y la verdad que ha sido una experiencia muy, muy grata y muy amplia. Hemos contado con 21 participantes, 21 aventureros que se han animado a compartir la experiencia de 7 países de la región. Y bueno, y este seminario abierto, que también es parte y funciona como un nexo conector entre los seminarios intensivos, nos parecía que tenía que tener un cierre a todo trapo, ¿no? Con bombos y platillos y sobre una temática sobre la que no abundan expresiones, pero sobre todo, digo, no abundan tampoco espacios y bueno, y Marcelo en eso es un referente hace bastante tiempo y por eso decidimos invitarlo. Bueno, voy a presentar a Marcelo. Yo sé que casi todos lo conocen, pero igual cuando uno lee la bio de Marcelo se da cuenta que no solo hace mucho tiempo que está, sino que ha estado liderando iniciativas increíbles, ¿no? Bueno, hace 30 años, hace más de 30 años que tiene experiencia en el sector. Hoy lidera su consultor internacional, que es marceloiniarra.com, y además dirige el Club de Fundraising. Bueno, Marcelo ha trabajado a nivel global con Amnistía, Oxfam, Save the Children, Médicos Sin Fronteras, Aldeas, UNICEF, entre otros. Actualmente es miembro del board de Resource Alliance en el Reino Unido. Es responsable de organizar el Congreso Internacional y actualmente es miembro del board de Greenpeace Internacional en los Países Bajos. Bueno, Marcelo, el escenario es tuyo Bueno, y a disfrutar. bueno, muchas gracias Juan por la invitación. Si quieren ver, pongan si me destacan, ponen en galería, destacan en el cuadradito, Sonia, si me pueden destacar, como el anfitrión me puede destacar, así que cuando ponen en galería y ya directamente pueden ver la presentación y se ve como la presentación y hablando en este caso. Bueno, tenemos 35 participantes, le damos la bienvenida a todos y todas, realmente estamos muy contentos. Gracias por invitarme al cierre de estos seminarios. Vamos a estar compartiendo alrededor de 1 hora y media y el material que les voy a presentar es un material que realmente es un material no porque lo esté dando yo, sino es bastante inédito, es una investigación que tiene varias partes la presentación, pero es una investigación de una serie una investigación que realicé para el plenario de apertura del Congreso de Australia, que fue hace aproximadamente 1 mes y medio, o sea que hice una serie de entrevistas en cuál eran el estado de situación de las ONGs internacionales, de 4 ONGs internacionales, y en el estado de lo que están haciendo de innovación y cómo están encarando la innovación. Por eso vamos a estar hablando dentro de los laboratorios de innovación, en fundraising, en ONGs internacionales, y un poquito más allá, es decir, bueno, cosas que me parece que todavía no se están encarando en esos laboratorios, pero que de alguna manera está sucediendo. Y ese es el poquito más allá. La agenda del día de hoy es una breve historia de la innovación en fundraising, en la cual les voy a contar un poco qué rol tuve en este proceso a nivel global. Vamos a hablar del dentro de los laboratorios de innovación un poquito más allá y vamos a hacer preguntas y respuestas. Acá les dejo el acceso, si me quieren, en este o aquí tienen mis contactos.
ya sea en LinkedIn o en Instagram, todo ese contacto profesional y de información sobre lo que estamos haciendo con los diferentes proyectos que trabajo. Bueno, como aprendimos en la pandemia, si hay algo falla en la tecnología, se corta la luz o algo pasa, nada, solo damos un gran aplauso, decimos, esto ya se va a solucionar y avanzamos. Somos 38 en este momento, así que estoy muy contento que podamos compartir esta información con todos ustedes. Primero vamos a hacer una breve encuesta, ¿no? Vamos a hacer una encuesta, si vamos a estar hablando de innovación en fundraising, y vamos a hacer una breve encuesta que la tienen que responder en el chat. ¿Tu ONG necesita innovación? Tienen que decir que sí o que no en el chat, si les parece. A ver, ahí vamos a ver. Ahí está corriendo. Bueno, está votando Nat, Andrea, Vanina, Luis, Paola. Bueno, según el Centro de Cómputos, diría que el 100% dice que necesita innovación. Bueno, creo que siempre hubo falta de innovación en las ONGs, pero creo que la pandemia aceleró un proceso de lo que estamos viviendo, que es una revolución tecnológica, y esa revolución tecnológica, sin duda, está haciendo reescribir cómo entendemos el trabajo de las ONGs, el rol del fundraising. Si el fundraising es el fundraising que entendíamos hace 10 o 15 años o 20 años atrás, del cual se nutre la teoría tradicional que probablemente estemos viviendo, pero sin duda ha quedado mucho más claro con este proceso de la pandemia que básicamente la aceleración digital ha marcado un camino y ese camino está marcado por la innovación. Solamente le doy dos datos, ¿no? Entre enero del 2020 y enero del 2021, 315 millones de personas se sumaron a Internet. 315 millones de personas. Y 490 millones de personas, un 13%, hubo un crecimiento de un 13% de personas que se sumaron a las redes sociales. O sea, para que se den una idea, en ese año ha sido como una especie de terremoto de aceleración en términos de digitalización, ¿no? Entonces eso ha traído, sin duda, los terremotos obviamente traen muchos cambios, y es lo que han sufrido las grandes organizaciones internacionales, en un principio por la pérdida de lo que son las donaciones de face to face, o el canal de face to face, que se tuvo que parar por completo, ¿no? Y que se tuvieron que, los que venimos trabajando hace muchísimas décadas en digital, veníamos bregando, evangelizando el poder incorporar lo digital, y en un año se aceleró porque directamente se cerró el canal, ¿no? Entonces, piensen que organizaciones internacionales dependen entre un 60 y un 70% de sus fondos de donantes individuales a través de ese canal de face to face, y un día para el otro desapareció. Entonces, creo que es un elemento que queda más claro que existe la necesidad de la innovación, ¿no? Lo que pasa es que la innovación siempre fue necesaria, ¿no? Pero creo que esta frase de Kevin Kelly es por qué atenta y por qué ha sido tan difícil en el proceso del fundraising trabajar con el tema de innovación. Porque la innovación es un proceso ineficiente. O sea, es un proceso que uno no logra las soluciones de un día para el otro. O sea, tiene que fallar muchísimas veces para poder lograr un éxito en el desarrollo de un abordaje de un mensaje, o en un producto, o en un nuevo canal, o en lo que estemos buscando. Entonces, cuando el fundraising y las ONGs están tan atadas a la responsabilidad del manejo de un dinero que no es de ellos, siempre ha sido realmente muy difícil poder innovar en las organizaciones sociales, y eso lo viví yo en el año, acá entramos un poquito en la historia de la innovación en fundraising. En el año 2004 la innovación en el fundraising era más o menos esto, ¿no? Un desierto, y les cuento un poquito mi historia porque tengo
por un lado, lo bueno y lo malo de haber sido uno de los primeros que empezó a hablar de innovación a nivel global en términos de fundraising, engagement y comunicación en las ONGs para tratar de tener un programa formal, ¿no? Este soy yo, parezco más Mario Bros. Ahora ya tengo el pelo un poco más canoso después de estos 17 años. Le pedí a mi jefe que me diera la posibilidad de poder ir al MIT a tomar un curso de innovación en Boston, ¿no? Y me decían, pero ¿innovación para qué? Bueno, y a partir de ahí propuse a Greenpeace a nivel global, yo trabajaba como manager regional en América Latina, si podíamos abrir un área de innovación sistemática y formal en Greenpeace Internacional. Obviamente las organizaciones venían haciendo de manera espontánea, no coordinada, el tema de probar cosas nuevas. Pero probar cosas nuevas no quiere decir innovar per se. Entonces lo que queríamos era lograr un programa sistemático de innovación. Bueno, en todo eso, en el 2005 logro que se cree un área de innovación en Greenpeace a nivel internacional y tomo la campaña por 3 años, la campaña de ballenas, y algo que todavía sigue siendo realmente muy novedoso es que no solamente tomo el área de fundraising, sino tomo el área digital y tomo el área de campañas. O sea, y soy como el Global Campaign Innovation Manager. O sea, tomo el control de la campaña para fundraising, para el programa y para lo digital. O sea, tomo y hago esta campaña que fue realmente muy novedosa, que fue la primera marcha virtual global para poder detener la apertura de Casa de Ballenas en Corea, ¿no? Pero al año siguiente seguimos avanzando con eso, hicimos una red social casi en paralelo con Mark Zuckerberg, digamos, o sea, se estaban haciendo a Facebook. En el 2005 aproximadamente, 2004-2005, nosotros en el 2006 comenzamos a armar una red social que era iGo Defend the Whales, ¿no? Es una campaña, una red social que empezamos desde cero, un leading social network, que probablemente este concepto vuelva cuando la gente empiece a cerrar sus cuentas de Facebook en breve. O sea, yo creo que está muy cuestionado las redes sociales, el manejo de datos, y probablemente las organizaciones sociales a nivel internacional empiecen a armar sus propias. Y esto lo armamos hace 15 o 16 años. Digo, les cuento un poquito esto para que veamos un poco la historia. Después planteamos un campamento de innovación hace 6 años. O sea, seguimos trabajando en el tema de innovación, pero la innovación no llegaba, la innovación en el ecosistema internacional de fundraising no llegaba todavía a cuadrar, y el campamento de innovación que hacemos en el IFC, ya hace 5 años que este es el 6º año, creo que permitió empezar a generar un terreno fértil para que las ONGs internacionales empiecen a consolidar esto, ¿no? O sea, y básicamente está basada en inspiración, ¿no? Hicimos cosas muy interesantes como traer un coreógrafo que nos enseñe cómo de la coreografía, de los movimientos coreográficos, podemos transferir conocimiento a los movimientos sociales. O sea, hablar desde el cuerpo y desde el movimiento con un coreógrafo de hip hop. No sé, el que está acá era el asesor de Bernie Sanders en la campaña. Acá lo vemos a Juan Cruz escondido detrás de un árbol, el responsable de innovación de UNICEF a nivel global. Acá tenemos un laboratorio de cómo sentimos las campañas y no cómo las pensamos. O sea, hicimos una cantidad de cosas alucinantes, y yo creo que todo ese trabajo que se fue haciendo, obviamente, y esto se fue haciendo no solamente fui yo solo, sino hay mecanismos está Good Innovation en Londres, y hay innovación en Australia, y hay obviamente centros de innovación en la costa oeste de Estados Unidos, pero de alguna manera fue catalizándose todo esto, y creo que una gran alegría fue el año pasado que 14 ONGs internacionales de acción contra el hambre, Amnistía, CARE, Greenpeace,
el Comité Internacional de la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, Save the Children, Aldeas Infantiles, el ACNUR, UNICEF, el World Food Program, World Vision y el WWF, se juntaron y hicieron el primer desafío global de innovación para poder trabajar en conjunto, y ya hay grupos de trabajo de las ONGs internacionales que están articulando conocimientos y están articulando formas de innovar de manera colectiva. Yo fui asesor de este grupo el año pasado, y es una maravilla que podamos estar teniendo este tipo de iniciativas. Digo, esto es una breve historia de lo que fui testigo y protagonista de alguna manera de la innovación que vamos a estar hablando el día de hoy, ¿no? Esta es parte de la historia. Me gustaría contarles, vamos a ir haciendo paraditas a lo largo de la charla y vamos a ir interactuando. Vamos a ir poniendo preguntas en el chat, y si no hay claridad en la pregunta, abrimos micrófono para hacerla directamente por voz, ¿no? Un elemento interesante es que me parecía interesante entender qué era lo que estaba sucediendo en los laboratorios de innovación, en las áreas de innovación de las ONGs internacionales. Hice una serie de entrevistas a diferentes líderes de cada una de estas áreas. Y les voy a compartir con ustedes con este objetivo, ¿no? O sea, inspirar en ustedes nuevas visiones y nuevas ideas, sentirse acompañado o acompañada, no estoy tan loco o loca, no estoy solo o sola, digamos, muchas veces ese sentido de querer innovar es que te sentís como el lobo solitario, ¿no? Que vas ahí y decís, ¿seré yo solo que veo esto y que estoy haciéndolo y que tengo tanto apasionamiento por esto? Y de repente uno piensa que está delirando. O sea, yo muchas veces me sentí en mi vida, me decía, bueno, ¿qué? ¿Estaré delirando ya? Hasta escucho voces, ¿no? O sea, no, digo, cuando ya empiezas a ver que hay un montón de gente que piensa como vos porque está interpretando algunos cambios en el sistema y viendo algunas tendencias y empieza a estar operando parecido a vos, ¿no? Entonces es sentirse un poco acompañado o acompañada en este proceso, y vamos a ver cómo podemos emprender en términos de innovación en esta presentación, de cómo innovar, ¿no? Vamos a tener algunas pequeñas pistas. Tenemos solamente 90 minutos para poder hablar sobre estos temas. Bueno, entrevistamos a estos 4 responsables: a Diana Ruano de ACNUR, del UNHCR, que está basada en Copenhague; a Juan Cruz Mones Cazón, que con mucho orgullo es argentino, y con Juan hemos compartido a fines de los 90 el trabajo con Greenpeace, y además somos amigos y hemos trabajado mucho juntos. Está Anne Lorentzen, el responsable de innovación e individual giving de Aldeas Infantiles en Viena, y Andrew Street, que es de World Vision Australia, ¿no? Entonces, pero es el coordinador global de marketing estratégico e innovación. O sea que les voy a contar un poquito qué es lo que estuve hablando con ellos, y espero que les sirva para estos 4 elementos que les presenté anteriormente. Bueno, una de las preguntas que le hice a Diana, que me parece interesante, es decir, ¿cuándo tu ONG comenzó? Se lo hice a todos, pero puse a Diana porque me pareció interesante presentarla en primer lugar. ¿Cuándo tu ONG comenzó el programa formal de innovación en fundraising, ¿no? Y básicamente lo que vemos es que proceso de la historia que les planteé realmente es muy nuevo, ¿no? O sea, el ACNUR tiene 2 años de un programa sistemático a nivel global, ¿no? World Vision tiene 6 años, UNICEF tiene formalmente 3 años, Aldeas Infantiles tiene 3 años. Entonces, realmente es la formalización del tema de innovación es realmente algo muy nuevo, y se está como especializando en estas líneas. Probablemente han nacido algunas áreas de innovación previamente en países como, por ejemplo, en Reino Unido, antes que en las casas matrices, o que en algunos lugares ya tuvieran algunos programas y de alguna manera se haya
incrementado a nivel global alguna práctica para poder plantearla a nivel global. Como de alguna manera lo hicimos desde Greenpeace Argentina a Greenpeace Internacional hace 17 años. Bueno, el otro punto, o sea, el primer punto es algo muy nuevo, de lo que encontré en los laboratorios, es decir, confirmo que es algo que es un bebé todavía, la innovación de manera sistemática. Después, la próxima, esta es Anne, cómo crear una cultura innovadora, ¿no? O sea, le preguntamos a Anne, y básicamente el primer paso que nos menciona, en Aldeas Infantiles estuve acompañando el proceso de creación del área de innovación a nivel global, y lo primero que uno tiene que buscar es qué significa innovación para tu organización, ¿no? Y hicimos varios encuentros, hicimos este encuentro que estamos mostrando a la izquierda abajo, un encuentro con todos los representantes de diferentes regiones, para hacer un workshop para poder encontrar la definición de qué es innovación, ¿no? Y Aldeas Infantiles simplemente lo menciono para que ustedes tengan algún tipo de guía, ¿no? Lo voy a traducir, ¿no? Es básicamente encender una forma de pensamiento abierto y creativo para desarrollar e implementar ideas basadas en los cambios externos, en tendencias, para crear nuevas formas de involucramiento y generar y oportunidades de ingresos en fundraising y respuestas para asegurar que ningún niño crezca solo. Esta es la definición de Aldeas Infantiles sobre el tema de innovación. Y básicamente, cuando nos plantean a cómo crear el área de innovación, nos piden que estructuremos un fondo de inversión, ¿no? Para cómo poder crear un fondo de inversión. Y básicamente lo que acordamos en ese workshop y con los líderes de la organización es que un fondo solo no hace falta. No es suficiente, perdón. Hace falta, pero no es suficiente. Entonces lo que uno tiene que crear es la creación de una cultura y una forma de pensar, ¿no? O sea, es algo que tiene que ser considerado estratégico y no algo cool para tener en tu organización, sino que es algo realmente, la innovación es un elemento fundamental. Pensemos que, me gustaría resaltar que, por ejemplo, la inversión en innovación promedio de los países con universidades, centros de investigación, a nivel promedio es el 2% del PBI promedio de los países que conforman de la media de los países, y hay empresas que llegan hasta el 10, el 7% de sus ingresos anuales se utilizan en innovación. O sea, ¿por qué? Porque de la innovación depende la sustentabilidad de la organización, entendiendo que el mundo está cambiando y las necesidades van cambiando y los deseos van cambiando. Entonces, uno tiene que tener esa cultura innovadora interna para poder desarrollar, acompañar esos cambios que se están dando en la sociedad, ¿no? Y sobre todo cuando estamos viviendo una revolución tecnológica como la que estamos viviendo en este momento, ¿no? Y básicamente esto necesita foco y necesita crecimiento e integración, ¿no? Y parte de lo que está haciendo Aldeas Infantiles es una red de innovación, compartiendo diferentes tipos de experiencias y obviamente trabajando con fondos de inversión específicos para poder consolidar este desarrollo. Bueno, y le pregunté a Andrew en la investigación, lo que buscábamos es decir, qué pasa cuán grande o cuán extendida y relevante es la cultura de la innovación en World Vision, ¿no? World Vision es una de las organizaciones con una máquina de fundraising más impresionantes que hay en el mundo, y básicamente lo que él dice, sacar recursos y capacidades de las formas tradicionales de hacer fundraising, por ejemplo, alejar a la gente de nuestros productos centrales, como el padrinazgo infantil, ¿no? O sea, el child sponsorship, pone a la gente nerviosa. ¿Por qué? Porque sienten que estás amenazando a tu fuente primaria de financiamiento, cuando es básicamente, si vos tenés diversificado tu portfolio, va a ser mucho más seguro para tu organización. Imagínense las organizaciones que tenían un área
más diversificada y no solo enfocada en face to face, obviamente pasaron la pandemia de una manera mucho más, más aliviada que en este punto, ¿no? de tener todo focalizado, por ejemplo, en face to face, ¿no? Entonces, me gustaría hacer una pregunta, una segunda encuesta. ¿Cómo definirías el estatus? El estatus de la cultura innovadora en tu ONG. Vamos a ver 3 alternativas. A, la roqueamos, somos unos genios, genies. Estamos en una montaña rusa, subimos y bajamos. Y la otra es, mamma mía, auxilio, por favor. Así que en el chat me ponen a ver en cuál estamos. A ver. Hay mucho mamá mía, ¿eh? Mamá mía, ahí ve alguna mamá mía. Fui a una charla, les cuento fui a una charla de Carlos Bayala, que es el que hizo la campaña Mamá Luchetti, creador de la agencia Madre, Auxilio, ¿no? Dice todos, casi todos, te diría que casi un 90% dice la C. Fui a la charla fue esta semana, fue el miércoles, hoy jueves. No, antes de ayer, el martes fue. Carlos Bayala es uno de los grandes creativos publicitarios, comunicadores de Argentina, y di una charla, se los recomiendo, si pueden ver, sumarse a su cuenta, que se llama Bayala Gratis, dio durante la pandemia una serie de charlas gratuitas a través de Instagram. Y planteaba, y di una charla el otro día, está acá vive en Londres, y vino acá y dio una charla en la Plaza Vicente López a la noche. Fue muy lindo la experiencia, porque no tenía un lugar donde poder hacerlo dentro. Y habló del tema de ABBA, la charla fue sobre autorías, y habló del tema de ABBA y cómo ABBA trabajaba sus letras y cuál era, según su entender, algunos de los aciertos que tenían las letras, ¿no? Entonces decía, por ejemplo, muchas de las letras tiene, por ejemplo, una que se llama SOS, y otra que se llama Mamma Mía. Dice, ABBA utiliza muchas veces palabras que son entendidas en cualquier idioma y es parte del secreto del éxito de las letras. Obviamente hay un montón, o sea, él planteaba la autoría alegre, o sea, de positiva, y hoy cuando yo había hecho esto de esta encuesta, dije, bueno, ya tenía la palabra mamá mía y entendí también que pega también cuando utilizamos palabras que son entendidas por todo el mundo, que tienen de alguna manera una sonoridad muy, muy positiva, pero en este caso es bastante negativo porque casi el 90% de ustedes dicen que necesitan más innovación. Bueno, hacemos una paradita acá y hacen preguntas y vemos en qué estamos y cómo vamos hasta acá. ¿Te parece, Juan? Me parece sensacional. Muy bien. A ver, ahí mira. A ver si hay alguna pregunta en el chat. ¿Cómo vamos? Consultas, dudas, cosas que se hayan disparado, pensamientos. Lo pueden poner en el chat o abren el micrófono, ¿eh? Tenemos 43, hemos seguido sumando gente, qué bueno. Yo abro y te hago una pregunta, Marcelo, ¿querés? Sí, Cintia. Dale. Las entrevistas que hiciste y lo que comentabas tiene que ver con cultura de innovación o programas de innovación en organizaciones grandes, de buena escala, digamos, de buena dimensión. ¿Qué sugerís o qué recomendás para organizaciones más pequeñitas que necesiten de innovación o que quieran sistematizar, ¿no?, la innovación para mejorar su organización al interior o para movilizar fondos y desarrollar su labor? Bueno, eso es una buena pregunta y siempre hago una salvedad, que muchas de las cosas que cuando uno trabaja en general con organizaciones grandes, pareciera que las organizaciones chicas están en desventaja. En el caso de innovación, las organizaciones chicas están en ventaja muchas veces, porque tienen menos trabas, porque son más ágiles, porque lo definen entre 3. Entonces, creo que hay ciertas ventajas para ser más rápidas, más flexibles, para poder implementar. Yo creo que las pautas
son bastante parecidas entre una grande y una chica, y lo que hay que hacer es formarse para poder cómo armar un programa sistemático de innovación, ¿no? Y yo siempre planteo que esto tiene que tener como un área, que la innovación es como una especie de, no tenés que cambiar toda tu organización, sino que vos tenés que tener como un área de laboratorio, yo le digo como un área de juego, digamos, con un área acotada en el cual vos destines al menos una parte para poder probar cosas nuevas. Y creo que eso tiene que ver con eso, con generar ese pequeño espacio. Y otro elemento son los talentos. O sea, que uno tiene que reclutar cultura. O sea, si uno tiene que empezar con una organización pequeña, tiene que reclutar personas que tengan una tendencia, una forma de poder encarar su forma de trabajo de manera innovadora, ¿no? Me parece que eso es un elemento clave, ¿no? Y me parece que y creo que yo lo que he encontrado es que uno tiene que estar balanceando cuál es el apetito al riesgo, por ejemplo, porque uno tiene que tener cierto nivel de apetito al riesgo para poder trabajar en innovación, ¿no? O sea, y yo creo que también, pero por un lado también tienes que tener balanceado la parte analítica para poder analizar los resultados de eso. Entonces, digo, me parece que la formación, el destinar principios generales, ¿no? Destinar una pequeña porción a innovar de tu presupuesto y el tema de talentos me parece que son elementos importantes para una organización de cualquier tamaño, pero para una chica es más asible, ¿no? O sea, más uno lo puede tomar de una manera más sencilla. Mi momento más innovador fue cuando trabajaba en Greenpeace Argentina, porque era Greenpeace Argentina en los 90, empezamos con el tema digital, recibimos la primera donación en Internet en el año 96, lanzamos un programa de legados, teníamos abordajes con celebridades que no se habían abordado previamente, o sea, yo creo que, y era una organización pequeña en ese momento, ¿no? Yo empecé con 500 donantes en Greenpeace Argentina. Cuando vos saltás de escala y tengo que estar lidiando, cuando salto y te dicen que los alemanes no, porque tienen que hablar con el BOR y que de repente tenías que implementar, por ejemplo, nosotros con esto que te contábamos de la red social, teníamos gente que eran lobistas internos para convencer a los países que entraran en los procesos de innovación en los que estábamos. O sea, imagínate, teníamos lobistas internos que iban y hablaban con los directores ejecutivos de cada uno de los países para poder convencer que era una buena idea crear una red social en el año 2007. Entonces, me parece interesante tu pregunta, así que aprovechen si son chicas, aprovechen y diviértanse haciendo cosas. Yo tengo el concepto, una de mis empresas se llama Innoforia, que es el estado mental cuando lográs la innovación. Innoforia, ¿no? Como euforia es el estado cuando lográs la felicidad, innoforia es cuando lográs la innovación. Me parece que las ONGs chicas te brindan mucha oportunidad para innovar y generar innoforia permanente. Emil se había levantado la mano, Juan, ¿no? Sí. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Marcelo. Bueno, buenísimo escucharte. Está buenísimo. Bueno, yo soy de las que están en las organizaciones chicas y con una cultura por ahí diferente, digamos, ¿no? Que se tiene que ir, nada, como adaptando también por un tema de supervivencia, ¿no? Que también me parece que ayuda a la innovación en este punto. Y vos mencionaste de las grandes, como para ver un poco, el tema de los fondos. ¿Estos que son fondos como específicos para innovación que buscan? ¿Cómo es? Está buena la pregunta. Mira, a mí me tocó crear el primer fondo de innovación de Greenpeace en el año 2004-2005 y nosotros generamos 2 fondos y que después lo copiaron muchas organizaciones, ¿no? Básicamente hay muchas formas de crear fondos, pero vos tenés que tener un fondo en el cual
sea un subsidio a la innovación en el cual no tenés que tener ningún tipo de expectativa de retorno de la inversión. O que vos decís, bueno, este es un fondo de altísimo riesgo, porque nada, voy a probar cosas que me pueden salir increíbles como me pueden salir horribles, ¿entendés? O sea, pero tenés que tener un fondo ese. Y después tenés que tener un fondo que ya tenga un nivel de riesgo menor, que sea un fondo de innovación para poder escalar algunos proyectos que vos sabés que los hiciste en pequeña escala, que siguen siendo riesgosos porque no los escalaste, y que tenga un fondo de menor riesgo, pero no es un fondo de crecimiento, que sería como un tercer fondo, que es un fondo de crecimiento que vos decís, bueno, a mí la tasa de face to face en una ciudad, en mi país, me dio tanto. Si la llevo a 5 lugares, tengo que tener un fondo para permitir escalarlo en 5 ciudades. No es un fondo de innovación, es un fondo de crecimiento. ¿Se entiende? Pero suponete que vos querés decir, bueno, yo quiero probar face to face con realidad aumentada, porque vamos a utilizar los teléfonos celulares con una serie de imágenes que van a estar saliendo para transportar a la gente con una pantalla verde a los lugares donde trabajamos. Bueno, eso no sabés, es un fondo de riesgo. Y después, ahora yo les voy a contar algunas cosas que son mayor nivel de riesgo, porque no tenés ninguna certeza de que eso va a funcionar, son fondos más arriesgados, ¿no? Entonces te diría como que si los pudieras estructurar de esa manera sería ideal. Buenísimo, gracias. Bueno, si les parece, seguimos, así vamos avanzando. Vamos muy bien en términos de tiempo. Bueno, vamos a hablar un poquito de metodología básica. ¿Se acuerdan que les había dicho de emprender, ¿no? Algún tema básico de innovación es la cadena de innovación, ¿no? La línea que vemos ahí es la línea que divide la creatividad, que es el proceso de generación de ideas, y el proceso de innovación, que es llevar esas ideas originales, ya sea para tu organización, para tu país o para el mundo, a la realidad, ¿no? Entonces, cualquier tipo de programa de innovación se basa en la necesidad o el deseo de las audiencias a las cuales estamos llegando. Con lo cual nosotros necesitamos encontrar una solución de fundraising, de engagement, de comunicación, y ahí tenemos que generar el proceso de ideas. Hasta acá estamos en el proceso creativo, no es el proceso de innovación. Cuando cruzamos la línea y seleccionamos las ideas, las testeamos, las evaluamos, ahí hay dos caminos, que evaluándolas podamos tener la difusión de ese testeo para llevarlos, por ejemplo, muchos de los proyectos, por ejemplo, de Google, del laboratorio de Google, que se llama Google X, se gradúan, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Google Calendar se graduó de Google X, o diferentes tipos de proyectos de innovación, o dentro de Google Calendar de determinada funcionalidad, pasa por Google X y de ahí pasa a graduarse. Eso se difunde. Pero si de repente no funciona, se rechaza, pero ese rechazo quiere decir que esa idea no sirve para la necesidad o el deseo de ese problema que queremos solucionar en esa audiencia. Entonces, ¿a dónde vamos? No lo tiramos, lo ponemos en una incubadora. O sea, pensemos que es una solución que la pensamos, la trabajamos, pero que no la descartamos del todo, porque no puede ser funcional a eso, pero puede ser funcional a otro tipo de elemento o de solución necesaria, ¿no? Por ejemplo, el caso típico es el caso del post-it, que se buscaba un tipo de pegamento y al final se encontró un pegamento que se pegaba y se despegaba, y en definitiva brindó la solución para otro tipo de uso, ¿no? Es un caso clásico. Este es un elemento creo que Gladys preguntó al principio, estos son los elementos fundamentales que tenemos que tener como de formación de innovación básica, ¿no? Una de las preguntas que hicimos, se le hicimos a UNICEF, es cómo UNICEF está implementando la innovación y a otras organizaciones también, ¿no? Y acá le preguntamos a Juan Cruz Mones cómo estaban implementando, y hay varias personas de UNICEF en la charla, seguramente quizás han participado de esto que va a estar contando Juan. Básicamente,
¿Cómo está encarándolo UNICEF? Es básicamente encarar algún tipo de problema que estén determinando, por ejemplo, en algún tipo de las audiencias. Después vamos a ver más adelante un ejemplo que cuenta Juan. Y lo que plantea es, en eso hace un marco, y en ese marco arma concursos de innovación, que es una de las técnicas que funciona. O sea, lo abre a 60 equipos de fundraising globales en el mundo, en el cual se presentan 124 ideas. De esas 124 se generan 4 prototipos para que se gradúan para poder salir a testearse. Este es un mecanismo de innovación que puede ser interesante para poder, en este caso, al ser tantas oficinas, se plantean este tipo de desafíos. Este tipo de desafíos puede ser cerrados a las organizaciones, pero también, por ejemplo, yo he hecho procesos de innovación abierta pidiéndole soluciones e ideas a cómo mejorar la campaña de ballenas en la Antártida. Entonces recibimos 5.200 ideas de cómo trabajar mejor la campaña de ballenas hace varios años, y una de las ideas se graduó y se usó para el próximo año, ¿no? Que fue ponerle chips a las ballenas y nombrarlas en Japón para que la sociedad japonesa, los niños japoneses, le pusieran nombres a las ballenas y de alguna manera generar noticia que ballenas en nombre en japonés eran matadas por los mismos japoneses. Pero surgieron ideas increíbles, ¿no? O sea, recuerdo una que era, hay unos monstruos que los chicos dicen, si vos no te vas a dormir en Japón, aparecen los onis, que son como una especie de monstruos, de figuras mitológicas y eso. Entonces tiraron ideas de que los activistas, en vez de estar vestidos como activistas, estarían vestidos como onis para asustar a los japoneses que estaban cazando ballenas. O sea, alucinante. Imagínense, en 5.200 ideas, fue increíble trabajar con eso, ¿no? World Vision trabaja también, algo que yo también trabajo mucho y parte de lo que hago con la consultora es hacer laboratorios de innovación, ¿no? El enfoque que hace World Vision o visión mundial, como es la traducción, el enfoque es crear una visión, realizar pequeñas pruebas, aprender rápido y no lo ejecutamos a la perfección. Buscamos ser ágiles y hacerlo rápido. Lo que ellos hacen es algo que es prototipar con campañas mínimas viables, que es algo que venimos trabajando también desde la consultora y de diferentes capacitaciones que venimos haciendo. La campaña mínima viable es la traducción de lo que es para las empresas tecnológicas el producto mínimo viable, que básicamente es algo que vos no haces algo totalmente desarrollado, lo haces lo suficientemente a baja escala, a una escala económica baja, pero lo haces lo suficientemente viable para que entre lo mínimo y lo viable podamos sacar la campaña. Y básicamente lo que tenemos que hacer es sacarla e ir optimizándola en el camino en base a prototipos, ¿no? O sea, la fase de laboratorio tiene, por lo menos como la trabajo yo, tiene varias etapas. Tiene una etapa que hay toda una línea de design thinking que se utiliza para diseñar esto, que a mí no me termina de convencer si no hay una etapa previa de inspiración. Entonces yo trabajo con una etapa previa. Juana ha participado de algunos de estos laboratorios de innovación en los cuales bombardeamos con nuevos sentidos de inspiración para poder pasar a una parte de brainstorming o ideation o de ideación. De ahí pasamos a una etapa de modelado, de prototipado, que es un modelo imperfecto, pero que nos permite dar sentido a lo que nosotros queremos lograr, y después salimos a una etapa de testeo, y ahí vamos de vuelta a escalarlo o rechazarlo, ¿no? Y lo interesante de esto que me preguntaron hace un tiempo es cómo determinamos si una campaña, en este caso que estamos viendo un poquito de teoría, ¿cómo determinamos si una campaña mínima viable funciona o no funciona? Lo que uno tiene que entender son las curvas, ¿no? Si tenemos una curva que tiene esta forma, nos da una idea que en muy poquito tiempo está generando una cantidad de donantes o una cantidad de simpatizantes o un engagement. Si es una campaña
de 2 pasos que genera, o podemos tener una curva que empieza a crecer y genera una meseta de productividad a los 6 meses, por ejemplo, o puede ser una curva que nos cuesta un montón que despegue. Es como un avión pesado que vos lo tenés en la pista y necesitas esa pista enorme y vos decís, no lo puedo soportar más este avión, porque me está comiendo todo el combustible para poder despegarlo. Y tenés otras que son así, que vos ya son más claras, que las tenés que rechazar y rechazarlas rápidamente porque ves que no levantan. Y básicamente hay un proceso de optimización y un proceso de abandonarlos, ¿no? Las 2 primeras curvas las optimizás y las otras 2 las abandonás. Y esta es la campaña mínima viable, este es el modelo de cómo trabajan las empresas tecnológicas, que nosotros lo venimos trabajando básicamente para el sector social, ¿no? Y creo que es un modelo que se está reescribiendo, o sea, mucha del fundraising que se enseña es un fundraising antiguo que para mí tiene que irse más por este lado, más por un management inspirado en las empresas tecnológicas más que por las empresas basadas en un modelo industrial. ¿Se entiende? Entonces, me parece que es parte de este punto, ¿no? Entonces, esto es cómo estaban innovando, cómo eran los procesos de innovación. Hablamos de la cadena de innovación, hablamos del tema de los desafíos como UNICEF y hablamos de los laboratorios de innovación como los que planteaba Andrew, y que yo también trabajo con los 2 modelos, pero es algo que trabajo fuertemente, ¿no? ¿Cuáles son las principales tendencias? Ahora vamos al tema de las tendencias. ¿Cuáles son las principales tendencias que está priorizando tu organización? Acá vamos a hablar de algo que a mí me fascina y me parece que es fundamental, es poder entender los patrones de comportamiento en determinado momento en la sociedad, que eso determina una tendencia. Hay 3 tipos de tendencia. Las megatendencias, que son las fuerzas que mueven la sociedad. Hay las macrotendencias que explican de alguna manera esas fuerzas en valores, necesidades y deseos. Y por último, están las microtendencias, que son la manifestación de una tendencia. Y a la vez, esas microtendencias retroalimentan las macrotendencias y las megatendencias. Vamos a explicarlo un poquito más simple esto, hablando sobre este punto, la tecnología y los donantes individuales. Este modelo tiene una forma de trabajo que intuitivamente yo trabajé casi toda mi vida así, hasta que empecé a poder sistematizar desde un modelo más teórico en la forma en que yo trabajaba basado en tendencias. Entonces, creo que para poder entender cómo planificar en un entorno volátil como el que estamos viviendo hace alrededor de 15, 20 años, este modelo de tendencias es muy, muy fuerte, porque te permite predecir de alguna manera o explorar escenarios de futuro. Las megatendencias, pensemos, las megatendencias pueden estar desde el punto de vista tecnológico, económico, social, ambiental. Desde el punto de vista de la tecnología, entender una megatendencia es la digitalización. ¿Cómo se expresa en valores, necesidades y deseos esa digitalización? Por ejemplo, las organizaciones, nuestros donantes, ya no son observadores de lo que hacen las ONG, sino quieren ser protagonistas. Y esto es claro que está sucediendo esto. Quieren ser protagonistas de este cambio. Quieren un involucramiento rápido, sencillo y te diría promiscuo. Lo voy a incorporar en la próxima presentación. Promiscuo. Yo digo que la lealtad es como una noche en carnaval en Brasil. O sea, te amás, te besás y bailás y yo, y al otro día no sabés quién estuviste. O sea, la realidad es un poco eso lo que pasa, ¿no? O sea, hay como un compromiso con la causa, pero con la organización, yo creo que el cambio del perfil sociodemográfico de los donantes y de las personas que apoyan a las causas va por ese lado, ¿no? Las personas quieren tener un autocontrol, yo entro y salgo de la ONG cuando tenga ganas, no cuando me mantienen apretado como era en el pasado. Y los ciclos de vida son muy cortos. Estos son parte de las macrotendencias. ¿Y cómo se expresa todo esto? En microtendencias. El incremento del gaming,
¿El gaming por qué gana? El gaming le gana a la industria del entretenimiento, porque básicamente el que está matando aliens soy yo. No veo como alguien mata aliens, ¿se entiende? O veo como alguien mata aliens, todo el boom de Twitch, pero también comento. O sea, sigo siendo protagonista, aunque el que esté matando aliens sea otro. ¿Se entiende? El tema de las microdonaciones. O sea, las microdonaciones es el incremento rápido, sencillo, entro, salgo. No me abrochen más con una donación mensualizada. O sea, esto va para ese lado. El incremento es decir, no me hagan leer nada. Quiero un incremento de narrativas audiovisuales. Son todas manifestaciones de estas microtendencias. Hacemos una parada acá porque seguramente va a haber preguntas sobre este tema. A ver, Juan, ¿te parece? A mí me encanta este tema. O sea, no, este tema es... ¿Sabes qué? No hay preguntas, pero yo sí te quería hacer una pregunta. Dale. Porque vos recién decías que es verdad que digo, este concepto de innovación viene a competir contra el fundraising clásico, que es al que normalmente acceden las organizaciones pequeñas, medianas, Sí. Justamente por no tener la capacidad para innovar. Entonces, pensaba, digo, ¿cuál es el camino intermedio? ¿No? Digo, porque es verdad que uno tiene la tendencia a mirar a las grandes, UNICEF, las que vos nombraste al principio. Sí. Digo, ¿cuál es el camino intermedio? ¿No? Digo, como para iniciar. Bueno, mira, yo te digo que es la pregunta que nos hacemos, o sea, para el club de fundraising nace con esa brecha, para tratar de cubrir esa brecha, en el cual, por ejemplo, tenemos posteos que funcionan muy bien y la gente se alucina con el ciclo del donante. Entonces, por un lado, damos el ciclo del donante, ¿entendés? O 7 razones, y hacemos un acuerdo con Change the Game Academy, que da un curso básico de fundraising más tradicional, pero metemos una charla con Frankie Ambroghetti sobre cómo funciona la empatía cognitiva y la empatía emocional, sobre un nuevo modelo de ciencia de las decisiones. O sea, yo creo que tiene que haber, está buena la pregunta que planteás, es decir, yo creo que hay una convivencia de los dos modelos, porque muchas de las cosas clásicas que uno, o sea, yo tengo toda una línea clásica que me formé con una línea clásica, o sea, de Henry Ross, o Ken Burnett, Mal Warwick, el fundraising clásico, y que la verdad los pude ver en vivo y en directo y he compartido con ellos. Pero a la vez tenemos que estar desafiándonos, escribiendo, reescribiendo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces yo creo que es ese, hay que hacer convivir los dos modelos. Me parece que hay que balancearlo estos dos modelos. ¿Hay alguna pregunta? Daniela, saludos de Corrientes. Puedo consultar cómo involucrar a los actores, donantes, empresarios, por ejemplo. Bueno. Hola, ¿puedo hablar? Dale. ¿Qué tal? Primero que nada, disculpen, entré poco tarde porque recién llego a trabajar, así que vine así y ingresé. Bueno, mis primeros seminarios fueron en la Universidad de San Andrés, todo lo que es marco lógico para aprender, hacer proyectos, los vengo haciendo con ustedes cuando era presencial, me iba hasta Buenos Aires, los hacía, así que siempre estoy notificada de estos cursos y siempre aprendo mucho. Estaba muy atenta al tema de que el empresario se involucre y me parece perfecto, porque acá nos pasa que hay empresarios, nosotros trabajamos mucho con el Estado, nuestra asociación, porque no tenemos recursos fijos, entonces hacemos convenios. En nuestro tema puntual que trabajamos en todo lo que es reciclado de ladrillos ecológicos, ganamos una convocatoria con el PNUD y ahí arrancamos. Pero trabajamos con el Estado, convenios con la municipalidad, y los empresarios se involucran, pero se involucran un poquito, o sea, compran algo, en este caso, por ejemplo, compran un punto verde, y nos cuesta darle continuidad a eso de involucrarse, no solamente por el dinero, sino que ellos se involucren con la causa. O sea, Pero los empresarios, ¿te puedo hacer una pregunta? Es decir, ¿los empresarios de qué sector son? ¿Tienen algo que ver con el tema de la construcción? Por ejemplo, ese Bencomart o alguno de esos. No.
No, no, no. Acá, por ejemplo, hay empresarios con Toyota, por ejemplo, empresas de auto. No, no, no tienen nada que ver. Ellos simplemente quieren colaborar con el cuidado del medio ambiente, quieren aportar lo suyo, entonces donan un punto verde, por así decirlo, ¿no? Pero a mí lo que me cuesta, y si bien yo les sigo la frecuencia, es involucrarlos a que, no el dinero, porque yo no, ni siquiera pretendo que nos den el dinero exacto, sino que se involucren en actividades, por ejemplo, en la concientización del cuidado del medio ambiente. Mira, Daniela, lo que te recomiendo es decir, uno tiene que entender para poder diseñar con tendencias, entender cuál es la tendencia que ellos están planteando. Suponete que en este caso es el tema del medio ambiente y ustedes están brindando ladrillos ecológicos. Tienen que buscar caminos en los cuales se toquen estos dos temas para que sean más relevantes, más allá de que te den la donación, sino que ellos se involucren en las tendencias que ellos quieren estar trabajando, que es, por ejemplo, presentarse como una empresa verde. Quizás hay voluntariado corporativo para poder hacer construcciones con los empleados de Toyota. Digo, me parece que la necesidad de la organización con los ladrillos, más la necesidad, mucho viento, perdón, más la necesidad de la ONG y la necesidad de Toyota, y con las habilidades que tiene, las habilidades y las capacidades internas. Cuando esos tres círculos encuentran un punto virtuoso de esos tres puntos, ahí vas a trabajar basado en tendencias para encontrar un camino entre los empresarios, tu organización y las capacidades que vos estás pudiendo brindar para que sea interesante. Espero haberte respondido. Sí, se entendió, perfecto, gracias. No, gracias. Bueno, seguimos, si les parece. Bueno, la primera tendencia importante que respondieron, en este caso UNICEF, ellos están trabajando bajo una tendencia que es un problema, es que lo que consideran este punto de observador y protagonista, que yo justo estaba hablando de este tema, ellos plantean el tema de intercambio de valor. ¿Qué es el intercambio de valor? La organización plantea, un segundo, voy a cambiar esto de acá, plantea que le está brindando un activo a su donante y el donante le da una donación en ese intercambio. En este caso, por ejemplo, este es el cartoon Paddington, no sé si recuerdan esta película, que tiene varias ya creo que Paddington 1, Paddington 2, y en determinada cantidad de países lo que encontró es que había un segmento de padres progresistas que querían brindarle con necesidades básicas satisfechas en algunos de países centrales, en los cuales querían ser padres socialmente responsables con sus hijos, pero que no tenían una forma de poder llegarles con un mensaje social de qué estaban pasando otros chicos en otras partes del mundo. Entonces se encuentran con este intercambio de valor de que UNICEF le brinda un valor a esos padres y los padres brindan de alguna manera, los transforman en mejores padres porque le brinda una herramienta para poder contarle que el osito Paddington le mande una postal contándole realidades de otros chicos en otras partes del mundo, de cómo crecen y cuáles son las necesidades, y periódicamente le llega una información. Y esto no tiene que ver con una innovación basada en una nueva tecnología o que es algo súper tecnologizado. Simplemente es esto que hablaba de la cadena de innovación. O sea, entender cuál es la necesidad o el deseo. En este caso, no es una necesidad, es más un deseo de los padres de ser mejores padres. Y UNICEF tiene este programa en 8 países y va a expandirlo a 7 países más. Entonces, este es un ejemplo que planteó UNICEF y que me pareció muy interesante para poder entender el proceso de innovación, y económicamente está brindando unos fondos que
que es un sistema como de membresía, no tradicionalmente de donación, porque hay un intercambio de valor en este caso. O sea, no es un modelo donativo tradicional, que vos brindas una donación y no recibís nada a cambio. Acá hay un intercambio de valor que tiene que ver más con un modelo asociativo o emprendedor que en un modelo donativo. Otra línea que me mencionan importante, que es el tema de, me lo menciona Diana, pero lo salió en varias de las entrevistas, es el fundraising sostenible. ¿Qué es el fundraising sostenible? El fundraising sostenible, sustainable fundraising, tiene que ver con que básicamente las ONGs hemos trabajado desde mitad de los 90 en buscar donaciones regulares a través de medios de pagos electrónicos y automáticos, la famosa donación mensualizada. Y esa era la única puerta que teníamos y lo único que enfocábamos y lo que se está viendo es que ya no es la única puerta. ¿Por qué? Porque estamos viendo, por ejemplo, mecanismos de microdonaciones a través de fintechs como Mercado Pago y otras modalidades que han crecido, en el cual el Sustainable Fundraising hay un montón de puertas. O sea, probablemente siempre tratemos de buscar la puerta de las donaciones regulares, pero tiene que ser, según como me dice Diana, tiene que cerrar la cuenta de que si tenemos una campaña como la que desarrolla el influencer de Santiago Maratea en Argentina, donde en pocas semanas, en 2 semanas, consiguió $1,5 millones con donaciones de 8 centavos, hagan la cuenta, o sea, son decenas de miles de personas que donaron, es un ejemplo de fundraising sostenible, digamos, en el cual, imagínense, si él pudiera captar esos decenas de miles de personas que le donaron esos 8 centavos, esos datos no son transparentes, con lo cual él no los hizo nunca transparentes de cantidad de donaciones recibió, por lo menos en las últimas campañas de Mita, que fue esa campaña famosa de las que estoy hablando para pagarle el medicamento más caro del mundo a una niña que necesitaba ese medicamento. De alguna manera es un ejemplo, una expresión de este fundraising sostenible, que obviamente si vos tenés decenas de miles de microdonaciones, todos sabemos acá que podríamos hacer una conversión a volver a la puerta principal, que mucha de esa gente, si se lo pedís de manera correcta, con el monto correcto, con la propuesta correcta y en el monto correcto, se va a transformar en donante regular. Pero es algo que el eje se está corriendo, digamos. Se está empezando a dar cuenta que no es lo único y por estas tendencias que veíamos anteriormente, ¿no? Esto es la segunda gran tendencia que encontré en los laboratorios de innovación. La tercera es las donaciones sin fricción, que me lo plantea Andrew Street, ¿no? Las donaciones sin fricción es básicamente, por ejemplo, Mastercard está buscando formas en que los jóvenes utilicen las tarjetas de crédito con las famosas tarjetas de contactless o tenerlas cargadas directamente en el teléfono celular para que vos se las acerques y puedas hacer pagos sin contacto, que creció muchísimo durante la pandemia, y que plantea este modelo, ¿no? Entonces, y ellos han creado give.mastercard.com, que de alguna manera apunta a buscar el involucramiento de nuevas formas de pago sin fricción. Esto tiene que ver, esto es un caso de Mastercard, pero también puede ser que vos, por ejemplo, sumes a la compra de tu boleto de tren una microdonación. Entonces vos podés estar utilizando un micropago. Volvemos a la pregunta inicial de las organizaciones pequeñas. Este modelo de donaciones sin fricción es el modelo de cargo en las cuentas de la cooperativa eléctrica. O sea, son donaciones sin fricción. O sea, que vos te sumaste una vez y haces un micropago. Por ejemplo, los bomberos de una pequeña localidad en una provincia dicen, bueno,
hay una cooperativa eléctrica, entonces van casa por casa y le dicen, ¿te gustaría donar X cantidad de dinero por mes en tu cuenta? Bueno, sí, perfecto. Lo suman, y como es un entorno chiquitito, es una donación sin fricción esa. Lo que pasa es que escalarlo es parte de lo que están hablando las ONGs, ¿no? Es decir, vos pagás un café y en el café haces un redondeo, pero ese redondeo, al pagarlo con una tarjeta Mastercard, queda cargado el dato para poder saltar y a poder hacer una donación regular, por ejemplo, con un sistema de aprobación por privacidad. Espero que me sigan, pero el tema es buscar, hay una cantidad de métodos de pago que son muy sencillos. Un modelo de donaciones sin fricción son los upgrades sobre tu propia base de donantes. O sea, ¿qué es lo que está pasando con los mecanismos en Argentina? De que muchas ONGs hacen upgrades automáticos por un tema para correr la inflación y no utilizar call centers. Esos son donaciones sin fricción también. O sea, son todos estos modelos que hay ahora, elementos tecnológicos que permiten que haya donaciones sin fricción. ¿Tiene sentido todo esto? ¿Les parece interesante esto que estamos hablando? A ver si, pues ya estamos promediando, nos quedan más o menos 20 minutos. Bueno, ahí María Candela Foch dice, una duda, ¿se considera sostenibles de tipo de campañas en el fondo? ¿Son las típicas no recurrentes? Son no recurrentes, pero tienen que de alguna manera tener un nivel de escala que el retorno de la inversión te dé 1 en 1, por cada peso, por cada dólar que invertiste, esté dando $2, un dólar con 20 centavos, o sea, que sean campañas que den un retorno de la inversión positivo. O sea, son recurrentes. Muchas veces pasa que lo que te da una donación recurrente es que te permite tener un costo de una inversión que la vas repagando a lo largo de varios meses. Una donación de una sola vez te lo tiene que dar el volumen para que vos tengas el repago en ese sentido. ¿Se entiende? O sea, si vos no tenés escalabilidad, siempre que ganes más de lo que invertís va a ser sostenible. Pero para poder hacerlo, tenés que tener escalabilidad o tenés que tener costos muy bajos. Me cuesta pensar la no fricción en una organización más chica. No veo cómo aplicar ese redondeo, el cargo a un pago tendría que... Bueno, el ejemplo que planteé yo creo que se puede hacer perfectamente en cualquier escala, porque si vos tenés, por ejemplo, una ONG chica, por ejemplo, de salud, que trabaja con un sistema de salud y hay un sistema de pago que ya está siendo utilizado para pagar la obra social, vos le decís, bueno, le haces un pedido para que te done una cantidad mínima de plata, pero que lleve a que te lo done la mayor cantidad de personas de esa obra social. Entonces, yo creo que es ir como subiéndose a modalidades de pago o buscando modalidades de pago masiva que sean sencillas de ser pagadas para organizaciones pequeñas. Y yo, como siempre, hay posibilidades de pensar para las organizaciones chicas como para las organizaciones grandes. Bien. Juan, ¿cómo vamos? ¿Qué te parece? Vamos espectacular, Marce. Muy bien, buenísimo. Bueno, les había contado al principio que el fundraising se habían juntado 14 ONGs internacionales y de esas 14 ONGs internacionales hubo casi un poquito menos de 300, 200 y tantas ideas que se subieron en ese concurso de innovación el año pasado. Y ahí vemos que parte de las ideas que estuvimos presentando están representadas o agrupadas en esto que decimos Value Exchange and Subscription, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay como una gran tendencia de las ONGs internacionales y de las ideas que se subieron a esta plataforma de ideas de reimaginar el fundraising, como se llamaban, que tiene que ver con eso, ¿no? Otras tienen que ver con tecnología, otras tienen que ver con vehículos financieros para donar, otros con partnerships. Pero
lo que yo veo es que casi toda esta innovación que vimos en los laboratorios de innovación es incremental, es mejorar un poquito lo que venimos haciendo. Y creo que fue expresado por varios que de esta manera, que son donaciones que todavía falta dar el salto a tener innovaciones más disruptivas. Y acá me gustaría entrar en algo que habíamos dicho, la parte de dentro de los laboratorios de innovación y un poquito más allá, es contar el poquito más allá ahora, ¿no? En estos minutos que nos quedan. Que es cosas que yo vengo trabajando en el tema de una innovación un poco más disruptiva. Me gustaría compartirles algo que vengo haciendo con aldeas infantiles. Vos, Juan, estuviste en el de Panamá, ¿no? Estuvimos juntos en el de Panamá, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Sí, Bien. sí. Bueno, eso fue 2018. En el año 2018 hicimos un laboratorio de innovación en Panamá, y esta chica que está acá, que se llama Ana Paola, que maneja la parte de la estrategia regional, Ana Paola Pérez, viene y yo presento como una de las tendencias el tema de las ciencias de las decisiones, que principalmente es la economía del comportamiento, la neurociencia y la psicología evolutiva. Entonces, eso nos permite poder entender cómo funciona nuestro cerebro para la toma de decisiones. Entonces, ahí hice una presentación y termina la presentación del laboratorio del laboratorio de innovación y me dice, nos gustaría poder avanzar de manera más sistemática con el tema de economía del comportamiento y neurociencia, y ahí nace toda una línea que tiene que ver con una línea más disruptiva, que es entender cómo piensan nuestros donantes de la neurociencia y la economía del comportamiento y la psicología evolutiva. Vamos a hacer unos experimentos para que ustedes entiendan. Tengo unos poquitos slides para que tengan un poquito el sabor de lo que venimos haciendo, ¿no? ¿Están listos o listas? Me tienen que decir en el chat, a ver si están listos o listas. ¿Están despiertos? ¿Están ahí a esta hora de la tarde? Después le vamos a pasar la presentación, no hay problema. Y esto está en reimaginingfundraising.org, si lo quieren ver, es el mind map ese. Bueno, el experimento. Vamos a ver este experimento. Acá hay dos formas. Lo tienen que poner en el chat lo que le vamos a decir. ¿Cuál de estas dos? ¿Cuál es Buba y cuál es Kiki? Me dicen en el chat cuál es Buba y cuál es Kiki. A ver. Bueno, bien. Bueno, la gran respuesta casi funciona como se hace este experimento del año 2001. Casi todos dijeron, o más del 90% dijo que Kiki es la naranja y Buba es la violeta. Bueno, esto fue una respuesta casi del 90% de ustedes. ¿Esto es una respuesta racional que ustedes hacen? No, es totalmente irracional. Nuestro cerebro a veces toma decisiones o dice, obviamente, Kiki la naranja. El 90% dijo eso. Y es parte de lo que dicen estos dos investigadores. Entonces, muchas de nuestras tomas de decisiones tienen que ver con esto. Se llama cross-modalidad, ¿no? Tiene que ver con cómo percibimos las formas en relación a los sonidos. Y eso, de alguna manera, condiciona nuestra respuesta. Y esto es parte de lo que estudia la economía del comportamiento, la neurociencia, la psicología evolutiva, que son las ciencias de las decisiones, de por qué nosotros respondemos naranja, que Kiki es la estrella naranja y Buba es la violeta redondeada. O sea, es totalmente irracional la forma de lo que nosotros estamos planteando. Hay un cuento muy interesante de Dan Ariely que cuenta lo siguiente, ¿no? Dice, imaginémonos, Dan Ariely es uno de los investigadores que trabaja en temas de economía del comportamiento. Imaginémonos que nosotros conseguimos el trabajo de nuestra vida, en este caso en los canales de Ámsterdam, ¿no? Entonces, nosotros vamos a una entrevista de trabajo
pasando los canales de Ámsterdam, no hay nadie, es muy temprano de la mañana, y escuchamos, nosotros nos compramos zapatos nuevos, camisa nueva, calzoncillos nuevos, no sé si ustedes van con ropa interior nueva cuando tienen una entrevista de trabajo, todo espectacularmente limpio, todo peinado, todo nuestro speech, todo pensado, y vamos cruzando el canal. Y de repente escuchamos que hay un chico que se cayó al canal y está pidiendo ayuda. Y nosotros estamos impecables para poder ir a la entrevista de trabajo. Nosotros, ¿qué hacemos en esto? El chico llora, y nosotros decimos, tenemos que ir y estoy llegando justo a la entrevista de trabajo. Entonces, ¿qué hacemos en este sentido? Nosotros hacemos algo, decimos, no, esperemos un segundito. Si yo consigo este trabajo al cual voy, probablemente, y destino el 10% de mis ingresos, probablemente le dé dinero a UNICEF durante toda mi vida y no salve al chico que está ahogado, sino que voy a salvar a cientos de chicos porque yo voy a ser un gran financiador de UNICEF. ¿Nosotros obramos de esta manera o nos agarraríamos y nos tiraríamos al agua para salvar a ese chico? Seguramente perderíamos el trabajo y no tomaríamos esa decisión, que es la decisión que quizás sería percibida como más racional, pero más brutal por otro lado, y nuestro cerebro reacciona a ese llanto y nos tiraríamos al agua a salvarlo. Básicamente, ese llanto dispara emociones a las cuales no podemos estar resistiéndonos, y probablemente esa es la formación, la relación que tiene nuestro cerebro cuando toma decisiones. No estamos pensando analíticamente de cómo ayudar a poder salvar una causa, sino que estamos reaccionando de manera totalmente emocional, como tirándonos al agua a salvar a ese chico. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en temas de donaciones, tenemos que, Dan Ariely dice que como encender emociones para poder llevar a tener éxito, o buscar procedimientos que cognitivamente, para determinados tipos de decisiones o de toma de decisiones más analíticas, de cómo, por ejemplo, brindar información, pero sobre todo para donantes más grandes, de cómo, por ejemplo, comprar redes para parar los mosquitos para combatir la malaria, pero de alguna manera para donantes más grandes. Para donantes más pequeños tenés que encender emociones. Y esto lo cuenta muy bien Dan Ariely. Para poder entender cómo llegamos a tener estas reacciones emocionales, tenemos que pensar que nuestro cerebro pesa solamente entre un 2 y un 3% del peso corporal, pero consume el 25% de la energía corporal en reposo. Nuestro cerebro es nuestro órgano que nos diferencia de otros animales, y a lo largo de la evolución, desde la sabana, de ser animales que estábamos sometidos al ambiente, a ser animales culturales, ha evolucionado para poder hacer un consumo menor de energía más rápido y más eficiente. Todo esto lo estudia, toda esta dinámica entre un pensamiento analítico y emocional, un psicólogo que se llama Daniel Kahneman con Amos Tversky, que plantean que básicamente nosotros no basamos nuestras decisiones en probabilidades, basamos en mecanismos mucho más emocionales, como describíamos con el cuento del cruce del puente en Ámsterdam, en Holanda. Y básicamente él describe el sistema 1, que es un sistema ágil, automático, intuitivo, emocional, que es el que nos hace tirarnos al agua, y es el responsable de casi el 90% de las decisiones que tomamos diariamente, y el sistema 2, que es lento, racional, lógico, deductivo, y que nos ayuda a tomar decisiones mucho más racionales. En general, cuando trabajamos con pequeñas donaciones, estamos utilizando el sistema 1. Y todo este es el modelo de un nuevo fundraising, un nuevo engagement, de un nuevo modelo de ONGs que se va instalando poco a poco y que va utilizando este tipo de teorías. Para poder trabajar en nuestro cerebro con el sistema 1, se utilizan, nuestro cerebro está diseñado, descrito por Kahneman y otros investigadores, con el tema de heurísticas o sesgos mentales. En este caso nosotros aplicamos heurísticas, una heurística que se llama anclaje, en un experimento en aldeas infantiles, Perú, que
que nos permitió incrementar el promedio de donación de manera notable utilizando sesgos mentales. Otra gran área de esta innovación más disruptiva que nosotros estamos aplicando tiene que ver con las emociones. Y acá me gustaría que algo que me parecía interesante compartir con ustedes del tema de ciencia de las decisiones es esta landing page que realizamos con Médicos Sin Fronteras hace varios años, y nosotros habíamos trabajado con Médicos Sin Fronteras en Sudáfrica, en Brasil, en Argentina, en México y en España, y en todos esos países esta era la foto que más funcionaba, que mejor click-through rate tenía, que mayor nivel de donaciones. Y una vez invitamos a un neurocientífico que se llama Dan Hill, que trabaja con microexpresiones faciales y que es el autor del libro Emotionomics. Lo invitamos al Congreso de Fundraising en Holanda. Estábamos curando junto con Nick Allen algo previo al campamento de innovación, que fue una serie de tracks de innovación, y lo llevamos a Dan Hill para que nos explique por qué este tema de las economías de compañía, el comportamiento de la neurociencia, cómo podían aplicarse al fundraising o a la activación en general, ¿no? Entonces le digo, Dan, decime por qué esta foto funciona tan bien. Bueno, ¿a ustedes por qué les parece? A ver, cuéntenme en el chat. A ver. Cuéntenme, ¿qué les parece? ¿Por qué esta foto tiene tanta fuerza? A ver. Las miradas, perfecto. El rostro del niño, la mirada, las miradas, perfecto. El abrazo, la mirada, manos, dicen. Bueno, empatía en la mirada, excelente. La mirada de la enfermera, bueno. Lo que nos dice Dan Hill, es otro Dan, nos dice, es bastante, yo creo que lo que yo veo, el tipo, ¿saben de qué trabaja? Tiene una agencia que se llama Sensory Logic. El tipo hace lectura microgestual de rostros para saber si la comunicación de las publicidades expresan emociones verdaderas o falsas, o las emociones que quieren transmitir las publicidades. Y no sé si a ustedes se acuerdan de una serie que se llama Lie to Me, que hablaba sobre un científico, igual que Dan Hill, que hacía lecturas y determinaba, por ejemplo, trabajaba con la policía, con el FBI, para determinar si la gente decía verdad o era falso, o qué tipo de expresiones hacía en su rostro. Y eso estaba basado en un investigador que se llama Paul Ekman, que Dan Hill es alumno de Paul Ekman, en temas de microgestualidad. Entonces, Dan Hill me dice, creo que es bastante obvio lo que está pasando en esta foto. Yo lo miro diciendo, ¿cuál es la obviedad? Me dice, nuestro rostro lo que más detecta son rostros y manos. Y cuando me dijo manos, fue la primera vez que vi el tamaño de las manos que tenía esta foto. Obviamente, me dice, y otro elemento que es muy fuerte es el tema de las emociones. Acá hay una emoción muy fuerte que es el tema de la tristeza, que funciona como un disparador muy fuerte para la activación. Entonces, rostros, manos, es algo muy importante porque nuestro cerebro está configurado hace 2,5 millones de años en entender, de leer el rostro de otros, si tenés que, por ejemplo, en algo muy primitivo, si tenés que pelear o tenés que huir, según la expresión facial. Entonces, nosotros intuitivamente y de manera subconsciente miramos cuáles son las expresiones automáticamente, de manera subconsciente, los rostros. Y por otro lado, las manos, ¿no? Imagínense que lo primero que vemos como bebés son nuestras propias manos. Entonces, hay todo un tema de rostros, manos y emociones que funcionan muy bien. Para ir redondeando, pues ya estamos casi en la hora, me gustaría que me digan de cuál de estas dos imágenes de aldeas infantiles creen que puede generar más activaciones, registros para una petición o donaciones. Las respuestas van en el chat. A ver, ¿la 1 o la 2?
Bueno, algunos dicen la 1, otros dicen la 2. Bueno, esto es lo que estamos investigando en el Laboratorio de Ciencia de las Decisiones de Aldeas Infantiles. Trabajar, en este caso, nosotros lo que hicimos es tratar de determinar, no sabemos, estamos estudiándolo todavía, esta es una imagen positiva y esta es una imagen negativa. Entonces lo que estamos trabajando es en un mapeo de intensidad de las fotos y el tema de valencia. Intensidad en lo que implica la posibilidad de actuar, y valencia, que son imágenes positivas o negativas, y también lo cruzamos con emociones, con, en este caso, tristeza, felicidad, enojo y imágenes neutrales. Y también hay ira y miedo en todas estas. Y lo que estamos haciendo es mapear mapeando las emociones para poder elegir, cuando estamos vinculando avisos o cuando estamos vinculando formularios para face to face, cuáles son las imágenes que tendrían mayor nivel de impacto, y estamos trabajando en encontrar parámetros emocionales y relacionales para ver cuáles son las fotos que mejor funcionarían y tratar de encontrar explicaciones en este sentido. Y es parte de lo que nosotros estamos trabajando. Para terminar, voy a hacerlo un poco más breve. Estamos trabajando con otros estímulos que no son solamente estímulos visuales o sonoros, sino que estamos empezando a trabajar con aromas. Cuando estamos hablando de innovación disruptiva, de fondos de mayor nivel de riesgo, es pensar, vamos a pasar esto un poco más rápido porque si no, no vamos a llegar, empezar a pensar en si hay aromas que pueden despertar la generosidad o despertar de alguna manera acciones prosociales. En este caso estoy trabajando en un laboratorio de innovación con Save the Children en Roma, y estábamos hablando de este tema, y parte del equipo me dice, pero perfume, nosotros ya venimos trabajando. Tenemos el perfume de la guerra. Para una muestra sobre la guerra de Siria, plantean que querían odorizar una exposición, y le pidieron a Olfaction, unos diseñadores de perfumes, si podían diseñar el perfume de la guerra para un stand, una performance que estaban haciendo en una feria en Milán en el año 2015, y este es el perfume de la guerra. ¿Quieren saber cómo huele el perfume de la guerra? El perfume de la guerra huele algo así como si uno estuviera en una estación de servicio, en una gasolinera, porque aparentemente en la guerra se huele muchísimo más lo que son los aromas de estar quemado con combustibles, y es parte de lo que nosotros estamos trabajando y queriendo o entendiendo como aromas. Y esto es parte de la muestra que estaba odorizada con este perfume de la guerra. Y lo que nos empezamos a preguntar con aldeas infantiles es si hay algunos aromas que pueden disparar donaciones o disparar comportamientos prosociales, donaciones, voluntariado, y en eso estamos trabajando con un grupo de neurocientíficos, con Bruno Mesch, primero en una etapa más de entender si esto es posible, pero por ejemplo, tuvimos en el mes de abril un encuentro con 140 participantes de toda América Latina, y Bruno dio una presentación y nos iluminó de alguna manera que los aromas tienen muchos menos barreras para ser percibidos por el cerebro tienen menos intermediarios y llegan mucho más rápido al procesamiento cerebral que una imagen visual que tiene muchas más etapas para poder ser procesada. Entonces el cerebro, en 2 sinapsis ya estás entrando en disparar estas emociones que decía Dan Ariely. Así que estamos trabajando en eso. Todo esto lo hemos metido en un libro que se acaba de ser lanzado, que lo coordinó Bernard Ross, y publicamos junto con Ana Paula Pérez, Valeria Gasollo y yo mismo, sobre este tema, y está siendo lanzado. Vamos a hacer un lanzamiento regional dentro de poco, espero que puedan estar, y es parte de lo que les presenté hoy en 4 slides, está
en un capítulo en el libro Change for Better, que tiene que ver con ciencia de las decisiones, una de las tendencias disruptivas. Para cerrar, trabajemos en relación a tendencias, consigamos fondos limitados y busquemos libertad de experimentación. Les agradezco, espero que lo hayan disfrutado, y si quieren acá están mis contactos, y si les parece hacemos algunas preguntas. Muchas gracias. Bueno, Marcelo, sensacional. Bueno, muchos saludos, muchos agradecimientos, y bueno, podemos hacer una rondita de preguntas, pero tiene que ser ágil porque ya estamos en horario, con lo cual... Sí, les pido, me pasé 4 minutos. No, estamos bien, estamos bien. Sí, bueno, yo quiero hacer una, ¿puede ser, Juan? Muy bien, dale. Vamos. Me quedé con la imagen de la doctora con el chico, Sí. porque me parece muy estereotipada. Por eso yo puse la diferencia racial, porque, a ver, en África la mayor parte de los doctores son de raza negra, ¿sí? Son de color. Sin embargo, nosotros, en general, en este tipo de publicidades, nunca vemos un doctor de color atendiendo a otra persona de color, ¿sí? Vemos a alguien blanco, ¿sí? Y creo que eso tiene que ver también con el hecho de que nosotros nos podemos identificar más con esa persona, y quizás eso nos lleve a donar más por esa identificación desde el punto de vista racial, que no la encuentro buena. Pero me parece que caemos en esto de estereotipo. Yo tampoco. Estoy coordinando un plenario en el Congreso Internacional de Fundraising la semana que viene, que habla sobre Shift the Power, cómo cambiar el poder, y el tema del trabajo de la descolonización de las ONGs a nivel global. Yo creo que es parte de lo que tenemos que empezar a cambiar, y parte de empezar a debatir el tema de colonizar estos modelos, y me parece que el fundraising tiene parte de eso, ¿no? O sea, me parece que es un debate que hay que empezar a dar. Estamos trabajando en esto, creo que estamos trabajando con con doctores en sociología, de lo que llama el daltonismo racial, que es básicamente que no ves la gente que no es como vos. O sea, y realmente me parece que es todo un tema excelente, y creo que es un tema que nos tenemos que debatir sobre estos temas, de que no ponemos familias diversas, que no ponemos, es decir, y el debate pasa, nosotros tenemos que recaudar, ¿no? Dicen los fundraisers tradicionales. Entonces, eso justifica que extendamos estos criterios de parametrizar o de seguir normalizando algo que creemos que está mal cuando estamos siendo parte de un movimiento de cambio social. Digo, esto pasa con el movimiento. Dimos una charla con el movimiento LGBTQIA+, estamos trabajando con algunas ONG en eso también, y publicamos una nota de las ONGs tienen que salir del armario también, para poder empezar a incorporar trabajo de grupos trans. O sea, todo esto creo que es un tema, cuando estamos hablando de estos cambios ecosistémicos, yo creo que es parte de este debate de empezar a hablar de estos temas. Y en los debates internacionales está pasando, y a nivel nacional creo que hay un movimiento muy fuerte también en este tema. Me encanta que lo hayas traído, me parece que es un tema de súper debate para tenerlo. Y otra pregunta súper breve es si tenían algún tipo de estudio respecto al impacto de la música, que me parece que es un poco como más trabajado que el de los olores, que lo encontré muy bueno. Mirá, yo creo que todo este tema, o sea, mira, yo creo que es increíble el tema de lo que nosotros sentimos cuando hay temas de música de por medio, y cómo estamos curando la música. Y tengo algunas charlas que tienen que ver cuál es el track musical de tu ONG y una serie de cosas. Me parece que es un tema para medirlo, y creo que hay todo un área de experimentación en todos estos temas de ciencia de las decisiones. Pero sin duda es algo que es un canal que enciende las emociones de una manera muy fuerte, ¿no? Gracias, Marcelo. Nada. Una más y cerramos, Juan, ¿te parece? Me parece perfecto. A ver, una que estaba en el chat que dice... Pero la tiene que decir, no, me no, parece ser tímido. bien.
Me parece Bueno, bien. Me Prendan soy las yo. cámaras y prendan las cámaras. O sea, Soy yo el de la pregunta, perdón, Marcelo. dale. ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias primero, Marcelo. La verdad que estuvo muy bueno, muy interesante. La pregunta es, ¿qué nos recomendás como lectura para el hogar? Respecto de innovación disruptiva, neurociencias, bueno, un poco hablaste de Dan Hill. ¿Qué es lo que se está leyendo actualmente? Tanto en inglés Yo te recomiendo, como en acá hay un español, montón ¿no? de libros de Dan Ariely, Predeciblemente Racional, ¿Por qué mentimos? Y me parece el libro de Daniel Kahneman, de Pensar rápido, pensar despacio. Hay varios libros que son el Nudge o Empujoncitos de Richard Thaler. Hay un montón de... hay bastante en español para leer, así que me parece que hay un montón de material. Ahí entró Sabrina. ¿Qué haces, Sabri? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cerramos? ¿Les parece? ¿Le gustó? Yo me divertí. Corrimos un poco porque queríamos compartir un montón de información. Juan me convenció porque esta es una época del año que estamos hasta acá de cosas, pero al final estoy contento de haber participado. Bueno, Marce, como siempre, muy agradecido, bueno, en nombre mío de la universidad, y bueno, muy agradecido del nivel de participación también, así que solo nos queda desear que gane Argentina, o que gane Perú, depende si hay en de Perú, y está muy bien. Hay también de Uruguay y Brasil también, así que hoy juega, así que... Bueno, Marce, de nuevo, muchas gracias, y bueno, nos estamos viendo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. A todos y todas. Muchas gracias. Fue excelente. Muchas gracias. Bueno. Gracias a todos. Excelente. Gracias. Adiós. Gracias, felicitaciones. Gracias, hasta luego.